lanzó una bomba en la ONU. El mundo necesita escuchar esto. ¿Qué pasaría si te dijera que los eventos políticos que estamos presenciando en las Naciones Unidas en este mismo momento fueron profetizados hace más de 2500 años en las Sagradas Escrituras? En septiembre de 2025, mientras el mundo aplaudía y 142 naciones votaban a favor del reconocimiento de Palestina como Estado, algo mucho más profundo estaba ocurriendo en el reino espiritual. El presidente Trump se levantó ante la Asamblea General de la ONU con una advertencia que resonó no solo en los pasillos diplomáticos, sino en las páginas mismas de la profecía bíblica. Lo que estás a punto de descubrir no es simplemente otra teoría conspirativa o interpretación sensacionalista de las Escrituras. Es una conexión escalofriante entre los acuerdos de Abraham, la expansión de la paz en Medio Oriente y las advertencias específicas que el profeta Daniel escribió sobre los últimos tiempos. Cada movimiento diplomático, cada alianza formada, cada voto emitido en la ONU está alineándose perfectamente con el escenario profético descrito en Daniel 9:27, Ezequiel 38 y el libro de Apocalipsis. Mientras Israel se encuentra cada vez más aislado, con solo Estados Unidos como su aliado principal, las piezas del rompecabezas profético están cayendo en su lugar a una velocidad sin precedentes. La pregunta no es si estas profecías se cumplirán, sino si reconocerás las señales cuando estén justo frente a tus ojos. Los eventos que están desarrollándose ahora mismo podrían ser el catalizador para los 7 años de tribulación que la Biblia describe con precisión quirúrgica. Antes de continuar, hermanos y hermanas, los invito a dejar su petición de oración en los comentarios. La oración es nuestra arma más poderosa en estos tiempos proféticos y como dice Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a orar juntos por discernimiento, sabiduría y preparación espiritual. Si este mensaje está resonando en tu espíritu, por favor, dale like a este video y suscríbete al canal para no perderte ninguna revelación profética crucial. Activa la campanita porque lo que viene a continuación cambiará tu perspectiva sobre los acontecimientos mundiales para siempre. El silencio en la sala de la Asamblea General de las Naciones Unidas era casi tangible aquella mañana del 23 de septiembre de 2025. Los delegados de 193 naciones esperaban expectantes mientras el presidente Donald Trump se acercaba al podio. Nadie imaginaba que las palabras que estaban a punto de escuchar resonarían no solo en los pasillos diplomáticos, sino en las páginas mismas de las profecías escritas hace milenios. La tensión se podía cortar con un cuchillo mientras Trump ajustaba el micrófono, sus ojos recorriendo lentamente la sala como un pastor observando a su rebaño antes de pronunciar una verdad difícil. Días antes, el mundo había presenciado algo sin precedentes. El 12 de septiembre, la Declaración de Nueva York había sido aprobada con una mayoría aplastante. 142 naciones habían alzado sus manos a favor del reconocimiento de Palestina como Estado soberano. Solo 10 voces se opusieron, entre ellas Estados Unidos e Israel, quedando prácticamente solos en un mar de desaprobación internacional. Era como si el mundo entero hubiera decidido dar la espalda al pueblo elegido de Dios, cumpliendo sin saberlo las palabras del profeta Zacarías, cuando escribió que Jerusalén sería una piedra pesada para todos los pueblos. Trump comenzó su discurso con una voz que mezclaba autoridad y advertencia. Sus palabras no eran las típicas frases diplomáticas cuidadosamente medidas que caracterizan estos encuentros internacionales. Había fuego en su voz cuando declaró que la paz sin justicia no es paz en absoluto.
Los delegados se removían incómodos en sus asientos mientras el presidente estadounidense desentrañaba la hipocresía de aquellos que proclamaban desear la paz mientras ignoraban las amenazas existenciales que Israel enfrentaba diariamente. Era como si estuviera hablando directamente a las conciencias dormidas de los líderes mundiales, recordándoles que hay consecuencias espirituales para las decisiones políticas. La historia de los acuerdos de Abraham comenzó a tejerse en su discurso como hilos dorados en un tapiz profético. Trump recordó a la Asamblea cómo en 2020, contra todo pronóstico, había logrado lo que muchos consideraban imposible. Naciones árabes, que durante generaciones habían jurado la destrucción de Israel, ahora estrechaban manos con líderes israelíes. Los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Sudán habían cruzado un puente que parecía infranqueable. Era más que diplomacia, era un cambio sísmico en el orden mundial que muchos estudiosos de la Biblia reconocieron inmediatamente como el cumplimiento de antiguas profecías. Pero lo que Trump reveló después hizo que muchos delegados contuvieran la respiración. La expansión de estos acuerdos no se detendría. Siria, Arabia Saudita y Líbano estaban en conversaciones avanzadas. El presidente habló de un plan que se extendería hasta 2028, creando una coalición sin precedentes en Medio Oriente. Para aquellos familiarizados con el libro de Daniel, estas palabras resonaron con una claridad escalofriante. Daniel había escrito sobre un líder que confirmaría un pacto con muchos por una semana de años, 7 años en el calendario profético. La palabra hebrea gabar, que significa fortalecer o confirmar algo ya existente, parecía describir perfectamente lo que Trump estaba proponiendo. No crear nuevos acuerdos, sino expandir y fortalecer los que ya existían. Arabia Saudita representaba la joya de la corona en esta expansión. Trump sabía, y lo expresó sin rodeos, que si el guardián de los lugares más sagrados del Islam normalizaba relaciones con Israel, el efecto dominó sería imparable. Más de 400 millones de musulmanes mirarían hacia la Meca y Medina, viendo cómo sus líderes espirituales abrazaban la paz con el Estado judío. El control del 60% de las reservas petroleras mundiales estaría alineado con los intereses de Israel. Era un cambio tan monumental que solo podía compararse con los eventos descritos en las visiones apocalípticas de Juan, en Patmos. La voz de Trump se volvió más solemne cuando habló sobre el monte del templo. Por primera vez en la historia moderna existían conversaciones serias sobre el acceso compartido a este lugar sagrado. Las palabras maximizar el acceso para todas las religiones flotaron en el aire como una profecía cumplida. Los eruditos bíblicos presentes en la sala intercambiaron miradas significativas. Sabían que el Instituto del Templo en Jerusalén había estado preparándose silenciosamente durante décadas. Los vasos sagrados estaban listos, las vestimentas sacerdotales tejidas según las especificaciones bíblicas exactas, los planos arquitectónicos completados. Solo faltaba la voluntad política y el marco internacional que permitiera la reconstrucción. Los acuerdos de Abraham expandidos podrían proporcionar exactamente eso. Mientras Trump continuaba su discurso, algo extraordinario sucedió. Una paloma blanca entró volando por una ventana abierta de la sala de la Asamblea, dando vueltas sobre las cabezas de los delegados antes de posarse brevemente en el podio junto al presidente. Algunos lo vieron como una señal de paz, otros como una advertencia divina. Los camarógrafos capturaron el momento, pero lo que no pudieron capturar fue el escalofrío colectivo que recorrió la espina dorsal de aquellos que conocían las Escrituras. La paz que el mundo buscaba tan desesperadamente
podría ser exactamente la trampa sobre la cual los profetas habían advertido. Trump habló entonces sobre Irán, y su tono se volvió aún más grave. El aislamiento de la República Islámica era casi completo. Con cada nación árabe que se unía a los acuerdos de Abraham, el cerco alrededor de Irán se estrechaba. El presidente advirtió que un animal acorralado es más peligroso y que Irán buscaría aliados donde pudiera encontrarlos. Para los estudiantes de Ezequiel, esto sonaba inquietantemente familiar. El profeta había escrito sobre Persia, el antiguo nombre de Irán, aliándose con Gog y Magog en una coalición final contra Israel. Rusia y Turquía ya habían mostrado señales de acercamiento con Teherán. Las piezas del rompecabezas profético se estaban alineando con una precisión que desafiaba la casualidad. La advertencia más escalofriante vino cuando Trump citó, sin darse cuenta quizás de su significado profético completo, las palabras del apóstol Pablo: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. El presidente estaba advirtiendo contra la complacencia, contra la falsa sensación de seguridad que estos acuerdos podrían crear. Pero para aquellos con oídos espirituales para escuchar, era mucho más que una advertencia política. Era el eco de una profecía de 2000 años resonando en los pasillos del poder mundial moderno. La reacción internacional al discurso de Trump fue inmediata y polarizante. En las capitales europeas, los líderes se apresuraron a distanciarse de lo que llamaron retórica divisiva. París, Londres, Berlín, todas emitieron declaraciones reafirmando su apoyo al proceso de paz palestino-israelí basado en la solución de 2 estados. Pero en las sinagogas y las iglesias alrededor del mundo, un murmullo diferente comenzó a crecer. Los creyentes que habían estado estudiando las profecías durante años reconocieron los patrones. No era solo política, era el cumplimiento de un plan divino que había sido escrito antes de la fundación del mundo. En Jerusalén, el primer ministro Netanyahu observaba las reacciones desde su oficina. Sus asesores le mostraban las respuestas en las redes sociales, los análisis de los expertos, las declaraciones oficiales de las cancillerías, pero Netanyahu tenía su propia perspectiva, una que había compartido solo con su círculo más íntimo. Recordaba las palabras de su padre, el historiador Ben-Zion Netanyahu, quien le había enseñado que la historia judía no era una serie de eventos aleatorios, sino un tapiz tejido por manos divinas. Los acuerdos de Abraham no eran solo un logro diplomático, eran el cumplimiento de la promesa hecha al patriarca Abraham de que a través de su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Mientras tanto, en las madrasas de El Cairo, los eruditos islámicos debatían acaloradamente. Algunos veían los acuerdos como una traición a la causa palestina, una rendición ante el poder económico y militar. Otros, más pragmáticos, argumentaban que la paz con Israel podría traer prosperidad a sus pueblos empobrecidos. Pero había un tercer grupo, más silencioso pero más influyente, que veía en estos eventos el cumplimiento de sus propias profecías sobre los últimos días. Hablaban en susurros sobre el Dajjal, el engañador que vendría antes del fin, y se preguntaban si estos acuerdos de paz eran parte de su estrategia de engaño. En el Vaticano, el Papa convocó una reunión extraordinaria con sus cardenales más cercanos. Los documentos sobre la mesa incluían no solo los informes diplomáticos habituales, sino también antiguos textos proféticos, interpretaciones de los padres de la Iglesia y análisis de eruditos bíblicos contemporáneos. La pregunta que flotaba en el aire era delicada pero urgente. Estaban presenciando el escenario preparatorio para los eventos del Apocalipsis. El Papa, conocido por su cautela en asuntos escatológicos, pidió discreción,
pero también vigilancia. Las señales eran demasiado claras para ser ignoradas. Hermanos y hermanas que nos están viendo, quiero detenerme un momento aquí, porque sé que muchos de ustedes están sintiendo algo especial mientras escuchan esta historia. No es casualidad que hayas llegado a este video hoy. Tal vez el Espíritu Santo te ha traído aquí porque necesitas escuchar este mensaje. Si algo está resonando en tu corazón, si sientes que Dios te está hablando a través de estas palabras, te invito a que te unas a nuestra familia suscribiéndote al canal. Pero más importante aún, comparte en los comentarios qué es lo que Dios está poniendo en tu corazón en este momento. Tu testimonio puede ser exactamente lo que otro hermano necesita leer hoy. No somos solo espectadores de estos eventos proféticos, somos participantes activos en el plan de Dios. Dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguna revelación que el Señor quiera compartir con nosotros. La expansión de los acuerdos de Abraham continuaba acelerándose de maneras que desafiaban toda lógica política convencional. Los informes de inteligencia indicaban que las conversaciones secretas con Arabia Saudita habían alcanzado un punto crítico. El príncipe heredero Mohammed bin Salman había sido visto en reuniones discretas con emisarios israelíes en ubicaciones neutrales. Los términos del acuerdo que se estaba negociando eran revolucionarios. Israel obtendría el reconocimiento del reino más importante del mundo islámico sunita, mientras que Arabia Saudita recibiría garantías de seguridad estadounidenses, tecnología israelí avanzada y, lo más controvertido, un entendimiento sobre el estatus de los lugares sagrados en Jerusalén. El impacto económico de estos acuerdos ya se estaba sintiendo en toda la región. Los mercados bursátiles en Tel Aviv, Dubái y Riad alcanzaban máximos históricos. Los proyectos de infraestructura que conectarían Israel con el Golfo Pérsico estaban en las etapas de planificación. Se hablaba de un ferrocarril que uniría el Mediterráneo con el Golfo, cumpliendo visiones que databan de los tiempos del Imperio Otomano. Los inversores internacionales vertían miles de millones en la región, apostando a que la paz traería prosperidad sin precedentes. Era exactamente el tipo de boom económico que haría que las naciones dijeran paz y seguridad. Pero no todos estaban celebrando. En Teherán, los ayatolás convocaban reuniones de emergencia. El cerco se estrechaba, y lo sabían. Cada país árabe que normalizaba relaciones con Israel era un aliado menos para Irán, un mercado menos para su petróleo, una voz menos en su coro de resistencia. Los generales de la Guardia Revolucionaria presentaban planes de contingencia cada vez más desesperados. Algunos hablaban de acelerar el programa nuclear, otros de ataques preventivos, y algunos, los más apocalípticos, hablaban de buscar aliados no tradicionales. Los ojos se volvían hacia el norte, hacia Moscú, donde otro líder aislado por Occidente podría estar dispuesto a formar una alianza de conveniencia. En Moscú, efectivamente, Vladimir Putin observaba los desarrollos con una mezcla de preocupación y oportunidad. La expansión de la influencia estadounidense e israelí en Medio Oriente amenazaba los intereses rusos en Siria y más allá, pero también presentaba una oportunidad. Si Irán se sentía suficientemente amenazado, podría estar dispuesto a concesiones que antes habrían sido impensables. Acceso a bases militares, contratos de armas a largo plazo, coordinación estratégica contra Occidente. Los estrategas del Kremlin comenzaron a esbozar planes para una nueva coalición, una que podría desafiar el orden emergente en Medio Oriente. Sin saberlo, estaban escribiendo el guión que Ezequiel había visto en visiones hace 26 siglos.
El Instituto del Templo en Jerusalén había estado operando discretamente durante décadas, pero ahora su trabajo adquiría una urgencia renovada. El rabino Yisrael Ariel, fundador del instituto, convocó una reunión extraordinaria con su consejo directivo. Sobre la mesa había planos arquitectónicos detallados, listas de materiales, presupuestos y, lo más importante, un análisis político de la viabilidad de la reconstrucción del tercer templo. Por primera vez en 2000 años, las condiciones políticas parecían alinearse con las aspiraciones espirituales. Los acuerdos de Abraham expandidos podrían proporcionar la cobertura diplomática necesaria para lo que antes parecía imposible. Los preparativos eran meticulosos y seguían las especificaciones bíblicas al pie de la letra. Las vestimentas sacerdotales habían sido tejidas con hilos de oro puro, teñidas con el raro tinte azul techelet, extraído de un molusco específico del Mediterráneo. Los instrumentos musicales, las trompetas de plata, las arpas, los címbalos, todos habían sido crafted según las descripciones del Templo de Salomón. Incluso habían identificado y entrenado a Kohanim, descendientes verificados de Aarón, en los rituales del servicio del templo. Todo estaba listo, excepto el permiso para construir en el monte del templo, el lugar más disputado de la tierra. La cuestión de las novillas rojas había sido resuelta de manera casi milagrosa. 5 novillas perfectamente rojas, sin un solo pelo de otro color, habían nacido en los últimos años. Según la ley judía, sus cenizas eran necesarias para la purificación ritual que permitiría la entrada al lugar santísimo. Estas novillas estaban siendo criadas en condiciones especiales, protegidas como tesoros nacionales no oficiales. Los rabinos veían en su nacimiento una señal divina de que el tiempo de la reconstrucción se acercaba. Los cristianos que seguían estos desarrollos veían algo más siniestro, el escenario siendo preparado para la abominación desoladora de la que habló Jesús. En los pasillos del poder en Washington se llevaban a cabo reuniones clasificadas sobre las implicaciones de seguridad de un tercer templo. Los analistas de la CIA presentaban escenarios que iban desde disturbios localizados hasta guerra regional total. Pero había una nueva variable en sus cálculos: los acuerdos de Abraham. Si Arabia Saudita y otros países musulmanes importantes estaban en paz con Israel, ¿podrían aceptar algún tipo de presencia judía en el monte del templo? Los diplomáticos estadounidenses estaban explorando fórmulas creativas, espacios de culto compartidos, horarios alternados, administración conjunta. Todo estaba sobre la mesa en la búsqueda de lo que llamaban una solución de beneficio mutuo. Trump, en conversaciones privadas con sus asesores evangélicos, mostraba un interés particular en el tema del templo. Muchos de sus partidarios cristianos veían la reconstrucción del templo como un paso necesario hacia la segunda venida de Cristo. El presidente, siempre consciente de su base política, pero también genuinamente fascinado por su papel en la historia bíblica, autorizó exploraciones diplomáticas discretas. El mensaje a los aliados árabes era claro: Estados Unidos apoyaría sus aspiraciones de modernización y seguridad, pero esperaba flexibilidad en la cuestión de Jerusalén y los lugares sagrados. El gran muftí de Jerusalén, por su parte, emitía advertencias cada vez más desesperadas. Cualquier intento de alterar el status quo en el monte del templo, declaraba, sería una declaración de guerra contra todo el mundo musulmán. Pero su voz parecía cada vez más solitaria, mientras los líderes árabes pragmáticos priorizaban los beneficios económicos y de seguridad de la paz con Israel. El muftí se encontraba en la incómoda posición de ver cómo los guardianes tradicionales de los lugares sagrados islámicos
parecían dispuestos a hacer concesiones que habrían sido impensables una generación antes. Mientras tanto, fenómenos inexplicables comenzaban a reportarse en toda la región. Pastores beduinos hablaban de luces extrañas en el cielo nocturno sobre el desierto del Negev. Peregrinos en Jerusalén reportaban sueños vívidos y proféticos. Las aguas del Mar Muerto, que habían estado retrocediendo durante décadas, súbitamente comenzaron a mostrar señales de vida, con peces siendo avistados en sus aguas anteriormente letales. Los científicos ofrecían explicaciones racionales, cambios en los patrones de lluvia, actividad sísmica subterránea, pero los creyentes veían el cumplimiento de la profecía de Ezequiel sobre las aguas sanadoras que fluirían desde el templo. En las iglesias cristianas alrededor del mundo, el debate sobre el significado de estos eventos se intensificaba. Algunos pastores predicaban que estaban presenciando el escenario final antes del rapto de la iglesia. Otros advertían contra la especulación excesiva, recordando a sus congregaciones que nadie conoce el día ni la hora. Pero todos concordaban en que los eventos en Medio Oriente tenían una cualidad sin precedentes, una aceleración de la historia que sugería que algo fundamental estaba cambiando en el orden mundial. Los mercados financieros globales respondían con un optimismo sin precedentes a las noticias de la expansión de los acuerdos de Abraham. El índice bursátil de Tel Aviv alcanzaba nuevos récords diariamente. Las empresas tecnológicas israelíes veían sus valoraciones dispararse mientras los inversores del Golfo buscaban participaciones. Se hablaba de un nuevo Silicon Valley en el desierto, uniendo la innovación israelí con el capital árabe. Los economistas proyectaban que la paz podría desbloquear billones de dólares en crecimiento económico regional. Era exactamente el tipo de prosperidad que haría que el mundo bajara la guardia. La comunidad de inteligencia israelí, el legendario Mossad, operaba a toda máquina. Sus agentes reportaban desde Damasco, Beirut, Riad e incluso Teherán. El mensaje era consistente. El momentum hacia la paz era real, pero también lo era el peligro. Los elementos radicales en cada país estaban siendo marginados, pero no eliminados. Se estaban formando alianzas en las sombras entre grupos que anteriormente habían sido enemigos. Sunitas y chiitas radicales encontraban causa común en su oposición a la normalización con Israel. Más preocupante aún, había indicios de coordinación con actores no estatales, patrocinados por potencias hostiles. La reunión secreta tuvo lugar en una villa privada en la costa del Mar Negro. Los participantes habían llegado por separado, usando rutas indirectas para evitar la detección de las agencias de inteligencia occidentales. Alrededor de la mesa se sentaban representantes de Irán, Rusia, Turquía y, sorprendentemente, delegaciones no oficiales de varios movimientos islamistas de países árabes que supuestamente estaban en paz con Israel. El tema de discusión era singular: ¿cómo responder a lo que veían como la capitulación del mundo árabe ante el proyecto sionista estadounidense? El general iraní Hossein Salami presentó la posición de Teherán con una claridad brutal. Los acuerdos de Abraham no eran acuerdos de paz, argumentaba, sino instrumentos de rendición. Cada país árabe que normalizaba relaciones con Israel debilitaba la posición estratégica de Irán y fortalecía lo que él llamaba el eje del mal. La República Islámica no podía permanecer pasiva mientras era sistemáticamente aislada y estrangulada económicamente. Era hora, declaró, de formar nuevas alianzas basadas no en la ideología religiosa o política, sino en la supervivencia mutua contra la hegemonía occidental. El representante ruso, un veterano diplomático de la era soviética, habló a continuación.
Moscú compartía las preocupaciones de Irán sobre el cerco occidental, la expansión de la OTAN hacia el este y ahora la consolidación del poder estadounidense-israelí en Medio Oriente representaban amenazas existenciales para los intereses rusos. Rusia estaba dispuesta a proporcionar no solo armas y tecnología, sino también cobertura diplomática en el Consejo de Seguridad de la ONU. Sugirió que era hora de considerar una respuesta coordinada que cambiaría el equilibrio de poder en la región de manera decisiva. Queridos hermanos que han llegado hasta aquí con nosotros, necesito compartir algo que está ardiendo en mi corazón. Lo que estamos explorando juntos no es solo historia o política, es el desenvolvimiento del plan divino ante nuestros propios ojos. Si el Espíritu Santo te está hablando mientras escuchas esto, si sientes esa inquietud santa en tu alma, es porque Dios quiere prepararte para lo que viene. Te pido desde lo más profundo de mi corazón que te suscribas a este canal, no por números o estadísticas, sino porque juntos formamos una comunidad de vigilantes, de atalayas espirituales que el Señor está levantando en estos últimos tiempos. Comparte tu testimonio en los comentarios. Cuéntanos qué es lo que Dios te está revelando. Tu historia, tu perspectiva, tu revelación puede ser la pieza que otro hermano necesita para completar el rompecabezas que Dios le está mostrando. Somos el cuerpo de Cristo, y cada uno de nosotros tiene una parte vital del mensaje para estos tiempos finales. El delegado turco añadió una dimensión diferente a la conversación. Turquía, argumentó, tenía una posición única como puente entre Oriente y Occidente, entre el Islam y la secularidad. El presidente Erdogan había estado restaurando el papel de Turquía como líder del mundo musulmán y veía los acuerdos de Abraham como una usurpación de ese liderazgo por parte de monarquías árabes corruptas. Turquía podría proporcionar la legitimidad islámica que una coalición contra Israel necesitaría, mientras que su membresía en la OTAN proporcionaría inteligencia y capacidades que otros no tenían. Lo más sorprendente fue la intervención del representante de los hermanos musulmanes, que supuestamente había sido diezmado en Egipto y otros países árabes. Reveló que la organización había sobrevivido en la clandestinidad y estaba más fuerte que nunca. Tenían células durmientes en cada país que había firmado los acuerdos de Abraham, esperando la señal para actuar. La normalización con Israel había creado una profunda división entre los gobiernos árabes y sus pueblos, una brecha que los hermanos musulmanes estaban listos para explotar. Cuando llegara el momento adecuado, prometió, los regímenes traidores caerían desde dentro. Mientras esta reunión sombría tenía lugar, en Jerusalén se desarrollaba una escena muy diferente. El rabino principal de Israel había convocado una asamblea especial del Sanedrín reconstituido, un cuerpo que no había existido oficialmente desde la destrucción del Segundo Templo. Aunque no reconocido por todos los judíos, este Sanedrín moderno había estado preparándose para el día en que el templo sería reconstruido. Ahora, con los vientos políticos soplando a su favor, comenzaron a discutir públicamente lo que antes solo se susurraba en círculos privados. La propuesta sobre la mesa era audaz: declarar que había llegado el tiempo señalado para la reconstrucción del tercer templo. Citaban las señales proféticas, la reunión de los exiliados, el florecimiento del desierto, el renacimiento del hebreo como lengua viva, y ahora la paz con las naciones árabes. Algunos miembros argumentaban que debían esperar al Mesías para construir el templo. Otros insistían que la construcción del templo traería al Mesías. El debate era acalorado, pero el momentum estaba claramente del lado de aquellos que favorecían la acción inmediata.
Las señales en los cielos comenzaron a manifestarse de maneras que ni los científicos más escépticos podían ignorar completamente. El 27 de septiembre de 2025, exactamente en el Yom Kippur, el día de la expiación judío, ocurrió un eclipse solar total que fue visible desde Jerusalén. Pero este no era un eclipse ordinario. Durante la totalidad, que duró exactamente 7 minutos, un fenómeno sin precedentes ocurrió. La corona solar formó lo que parecía ser una perfecta estrella de David, capturada por miles de cámaras y transmitida instantáneamente alrededor del mundo. Los astrónomos se apresuraron a ofrecer explicaciones sobre campos magnéticos y patrones de plasma, pero para millones de creyentes, el mensaje era claro. Esa misma noche, mientras los judíos observantes completaban su ayuno del Yom Kippur, un terremoto de magnitud 6.7 sacudió la región. Su epicentro estaba localizado precisamente en el valle de Josafat, el lugar donde, según el profeta Joel, Dios juzgará a las naciones. Milagrosamente, a pesar de la intensidad del sismo, no hubo víctimas fatales. Pero el terremoto tuvo un efecto extraordinario. Abrió una fisura en el Monte de los Olivos, exactamente como Zacarías había profetizado. Los geólogos se apresuraron a estudiar el fenómeno, pero los estudiosos de la Biblia ya sabían lo que significaba. Trump, que había regresado a Washington después de su discurso en la ONU, convocó una reunión de emergencia con su gabinete de fe. Los líderes evangélicos más influyentes de América estaban presentes, algunos en persona, otros por videoconferencia segura. El presidente quería su interpretación de los eventos. El pastor John Hagee, veterano defensor de Israel, no se anduvo con rodeos. Señor presidente, declaró, estamos presenciando el cumplimiento de profecías bíblicas en tiempo real. Su papel en estos eventos no es accidental. Usted ha sido elegido para este tiempo, como Ciro fue elegido para permitir la reconstrucción del segundo templo. La comparación con Ciro el Grande resonó profundamente con Trump. El antiguo rey persa, aunque no era judío, había sido instrumento de Dios para restaurar Israel. Algunos rabinos en Israel ya habían hecho la misma comparación, incluso acuñando monedas conmemorativas con la imagen de Trump junto a la de Ciro. El presidente, visiblemente conmovido, preguntó qué se esperaba de él. La respuesta fue unánime: continuar apoyando a Israel, expandir los acuerdos de Abraham y no obstaculizar ningún esfuerzo para reconstruir el templo. En Roma, el Vaticano emitió una declaración cuidadosamente redactada expresando preocupación por las tensiones religiosas crecientes en Jerusalén. El Papa, hablando durante su audiencia general del miércoles, hizo un llamado a la moderación y al diálogo interreligioso, pero en privado había convocado a un cónclave especial de cardenales y teólogos para discutir las implicaciones escatológicas de los eventos. Algunos argumentaban que la Iglesia debería oponerse activamente a cualquier reconstrucción del templo, viéndolo como un retroceso teológico. Otros sugerían que estos eventos podrían ser parte del plan divino para la conversión final de los judíos al cristianismo. Mientras tanto, en las mezquitas de todo el mundo musulmán, los imanes luchaban por mantener la calma entre sus congregaciones cada vez más agitadas. Las imágenes del eclipse formando una estrella de David, la fisura en el Monte de los Olivos, las conversaciones sobre la reconstrucción del templo, todo esto estaba generando una crisis de fe. Algunos veían estos eventos como pruebas de Alá, otros como señales del Dajjal, el anticristo islámico. En las calles de El Cairo, Amán y hasta en las ciudades de Arabia Saudita, las protestas espontáneas comenzaron a surgir, desafiando a los gobiernos que habían normalizado o estaban considerando normalizar relaciones con Israel.
El príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, enfrentaba el desafío más grande de su carrera política. Por un lado, los beneficios económicos y estratégicos de la paz con Israel eran innegables. Por otro, la presión religiosa y popular en contra de tal movimiento estaba alcanzando niveles peligrosos. Sus asesores le presentaron un plan audaz. Arabia Saudita normalizaría relaciones con Israel, pero con una condición fundamental. El reino mantendría la custodia suprema sobre los lugares sagrados islámicos en Jerusalén, y cualquier cambio en el monte del templo requeriría la aprobación saudí. Era una propuesta que podría satisfacer a todas las partes o encender la mecha de una guerra religiosa regional. En los mercados financieros globales, la volatilidad era extrema. Algunos inversores, viendo las señales de inestabilidad, retiraban su capital de la región. Otros, apostando a que la paz prevalecería, duplicaban sus inversiones. El precio del oro alcanzó máximos históricos mientras los inversores buscaban refugio seguro. Las criptomonedas también experimentaron un auge sin precedentes, con algunos sugiriendo que podrían convertirse en la base de un nuevo sistema financiero global que trascendería las fronteras nacionales y las lealtades religiosas. Los estudiosos de la profecía notaron con inquietud las discusiones sobre un sistema de identificación digital global que facilitaría el comercio en esta nueva economía. La cumbre de emergencia del G20 fue convocada para octubre de 2025 en Nueva Delhi. Los líderes de las economías más grandes del mundo se reunieron para discutir lo que eufemísticamente llamaban la situación de Medio Oriente. Pero todos sabían que estaban tratando con algo mucho más profundo. La convergencia de crisis religiosas, políticas, económicas y ahora fenómenos naturales inexplicables había creado una situación sin precedentes en la historia moderna. El presidente de China propuso la creación de un nuevo marco internacional para gestionar los lugares sagrados, uno que trascendiera las reclamaciones nacionales y religiosas individuales. La propuesta china fue recibida con escepticismo inicial, pero a medida que los detalles emergían, ganaba tracción inesperada. Sugerían la creación de una autoridad internacional de lugares sagrados, con sede en Jerusalén, que administraría todos los sitios religiosos importantes de la ciudad. Esta autoridad estaría dirigida por un consejo de 7 miembros, representando las principales tradiciones religiosas del mundo, con un secretario general rotativo que serviría por periodos de 7 años. Para muchos observadores, esto sonaba inquietantemente similar a las estructuras de poder global descritas en las profecías apocalípticas. Trump, presente en la cumbre, inicialmente se opuso a cualquier internacionalización de Jerusalén. Pero sus asesores le señalaron una oportunidad estratégica. Si Estados Unidos lideraba la creación de esta autoridad, podría asegurar que los intereses israelíes estuvieran protegidos mientras se ganaba el apoyo internacional necesario para la expansión final de los acuerdos de Abraham. Además, el período de 7 años propuesto para el secretario general coincidía perfectamente con el marco temporal que Trump había establecido para la completa implementación de su visión de paz en Medio Oriente. En Israel, la propuesta del G20 generó un debate feroz. Los halcones la veían como otra conspiración internacional para arrebatar Jerusalén del control judío. Las palomas argumentaban que era un precio pequeño a pagar por la paz y el reconocimiento internacional. Pero fue la intervención de un rabino poco conocido de Safed lo que capturó la atención nacional. En una transmisión en vivo que se volvió viral, declaró que había recibido una visión. En ella,
veía un templo reconstruido donde judíos, cristianos y musulmanes adoraban al mismo Dios, cada uno a su manera. Era una visión de unidad que resonaba con los anhelos de paz, pero que también enviaba escalofríos por las espinas de aquellos familiarizados con las advertencias bíblicas sobre la religión única del anticristo. Los eventos sobrenaturales continuaban acelerándose. En la ciudad de Belén, lugar de nacimiento de Jesús, una anciana palestina cristiana reportó haber visto a la Virgen María en un sueño. El mensaje, según ella, era claro. Los tiempos finales habían comenzado y los creyentes debían prepararse espiritualmente, no políticamente. La historia se extendió rápidamente por las comunidades cristianas de Tierra Santa y más allá. Algunos la descartaron como histeria religiosa, otros la tomaron como una advertencia divina. Las peregrinaciones a Belén aumentaron dramáticamente, con cristianos de todo el mundo sintiendo una urgencia inexplicable de visitar los lugares sagrados antes de que fuera demasiado tarde. En el mar de Galilea, pescadores reportaron un fenómeno extraordinario. Durante 3 noches consecutivas, las aguas del mar brillaron con una luz azul sobrenatural. Los científicos marinos tomaron muestras y las analizaron, encontrando niveles inusuales de bioluminiscencia, pero ninguna explicación satisfactoria para el patrón o la intensidad. Los cristianos locales recordaron las palabras de Jesús sobre las señales en los cielos y en la tierra antes de su regreso. Algunos incluso afirmaron haber visto figuras caminando sobre las aguas durante estas manifestaciones luminosas, aunque no existían pruebas fotográficas claras. El anuncio llegó el 1 de noviembre de 2025, el Día de Todos los Santos, en el calendario cristiano, una coincidencia que muchos consideraron profética. Arabia Saudita oficialmente normalizaría relaciones con Israel. La ceremonia de firma se llevaría a cabo en una ubicación simbólica, el monte Sinaí, donde Moisés recibió los 10 mandamientos. Los términos del acuerdo eran históricos. Israel obtendría el reconocimiento del guardián de los lugares más sagrados del Islam. A cambio, Arabia Saudita recibiría garantías de seguridad estadounidenses, acceso a tecnología israelí avanzada y, lo más importante, un papel de liderazgo en la administración de los lugares sagrados de Jerusalén a través de la nueva autoridad internacional propuesta. La reacción en el mundo musulmán fue instantánea y violenta. En Teherán, multitudes enfurecidas quemaron banderas saudíes junto a las israelíes y estadounidenses. El líder supremo de Irán declaró que la Casa de Saud había traicionado al Islam y perdido toda legitimidad como custodios de la Meca y Medina. En Pakistán, manifestaciones masivas paralizaron las principales ciudades. En Indonesia, la nación musulmana más poblada del mundo, el gobierno luchaba por mantener el orden mientras mezquitas radicales llamaban a la yihad contra los traidores árabes. Pero la respuesta más ominosa vino de una fuente inesperada. Un video apareció simultáneamente en múltiples plataformas de Internet, imposible de rastrear o eliminar completamente. En él, una figura encapuchada que se identificaba solo como el Mahdi, el Mesías islámico esperado, declaraba el comienzo de la batalla final entre el bien y el mal. Convocaba a todos los verdaderos creyentes a unirse bajo una nueva bandera negra que mostraba una espada y una luna creciente entrelazadas. El video fue visto por cientos de millones en cuestión de horas. Las agencias de inteligencia de todo el mundo entraron en alerta máxima. En Israel, Netanyahu convocó una sesión de emergencia del Gabinete de Seguridad. Los informes de inteligencia indicaban movimientos de tropas inusuales en las fronteras del norte. Hezbollah en Líbano estaba movilizándose, al igual que las fuerzas iraníes en Siria.
Más preocupante aún, había señales de que Turquía estaba moviendo silenciosamente fuerzas hacia su frontera sur. El cerco profético descrito por Ezequiel parecía estar tomando forma. El primer ministro, conocido por su cautela, tomó una decisión audaz. Israel comenzaría la construcción del tercer templo inmediatamente, antes de que sus enemigos pudieran organizarse para impedirlo. El anuncio de la construcción del templo fue hecho durante una transmisión nacional especial. Netanyahu, flanqueado por el rabino principal y el ministro de Defensa, declaró que después de 2000 años había llegado el momento de restaurar la casa de Dios en su lugar legítimo. La construcción comenzaría con una estructura temporal, una tienda similar al tabernáculo del desierto, mientras se completaban los planes para el edificio permanente. Crucialmente, anunció que el templo sería un casa de oración para todas las naciones, citando al profeta Isaías, un intento de calmar las preocupaciones internacionales. La respuesta cristiana evangélica fue de júbilo mezclado con temor. Muchos vieron en el anuncio la confirmación de que estaban viviendo en los últimos días. Las iglesias se llenaron de creyentes buscando entendimiento y preparación espiritual. Los seminarios organizaron conferencias de emergencia sobre escatología. Las ventas de Biblias y libros sobre profecía se dispararon. Algunos pastores advertían a sus congregaciones que el rapto podría ocurrir en cualquier momento. Otros sugerían que estaban entrando en los años de tribulación descritos en el Apocalipsis. En Wall Street y otros centros financieros globales, la noticia de la construcción del templo causó pánico inicial seguido de una recuperación sorprendente. Algunos analistas predecían guerra inmediata y colapso económico. Otros veían oportunidades sin precedentes en lo que llamaban la economía del templo. Las empresas de construcción israelíes vieron sus acciones dispararse. Las compañías de tecnología que podrían proporcionar seguridad y vigilancia para el proyecto del templo se convirtieron en las favoritas de los inversores. Incluso las empresas de turismo comenzaron a prepararse para lo que esperaban sería una avalancha de peregrinos religiosos. La tecnología que se utilizaría en el templo era verdaderamente del siglo XXI. Se habló de un sistema de identificación biométrica para los sacerdotes, utilizando reconocimiento facial y de ADN para verificar su linaje levítico, un sistema de sacrificio higiénico y automatizado que cumpliría con las leyes bíblicas, mientras satisfacía las sensibilidades modernas. Transmisión en vivo global de los servicios del templo utilizando realidad virtual, permitiendo a los creyentes de todo el mundo participar virtualmente en la adoración. Para algunos, esto representaba una hermosa fusión de lo antiguo y lo nuevo. Para otros, era inquietantemente similar a las descripciones del sistema de la bestia en el Apocalipsis. El 25 de diciembre de 2025, mientras el mundo cristiano celebraba la Navidad, ocurrió algo que nadie había anticipado. Durante la misa de medianoche en la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, transmitida en vivo a millones de fieles en todo el mundo, un evento extraordinario tuvo lugar. Mientras el patriarca latino de Jerusalén elevaba la hostia consagrada, una luz brillante llenó la iglesia. Los testigos describieron una sensación de paz abrumadora. Algunos afirmaron haber visto ángeles. Otros reportaron sanaciones instantáneas de enfermedades crónicas. El evento duró exactamente 7 minutos, el mismo tiempo que el eclipse del Yom Kippur. La convergencia de eventos milagrosos en las 3 religiones abrahámicas no pasó desapercibida. Líderes religiosos moderados de las 3 faiths comenzaron a hablar de una nueva era de entendimiento espiritual,
propusieron una declaración de Jerusalén que reconocería la validez de las tres tradiciones como caminos hacia el mismo Dios. Esta propuesta encontró apoyo sorprendente entre las poblaciones más jóvenes, cansadas de conflictos religiosos milenarios. Las redes sociales se llenaron de hashtags promoviendo la unidad religiosa. Era exactamente el tipo de ecumenismo que las profecías bíblicas advertían precedería el surgimiento del anticristo. Trump, observando estos desarrollos desde la Casa Blanca, convocó una videoconferencia con Netanyahu y el príncipe heredero saudí. Los tres líderes acordaron que los eventos estaban moviéndose más rápido de lo anticipado. Necesitaban actuar decisivamente para mantener el control de la narrativa. Anunciaron conjuntamente que la ceremonia de firma de los acuerdos de Abraham expandidos se adelantaría. Tendría lugar el 1 de enero de 2026, marcando el comienzo de lo que llamaron la Era de la Gran Paz. El documento sería firmado por 7 años, con revisiones automáticas anuales. La mención específica de 7 años no fue pasada por alto por los estudiosos de la profecía. Daniel había escrito sobre una semana de años, un período de 7 años que marcaría los tiempos finales. El hecho de que el acuerdo fuera estructurado exactamente para este periodo de tiempo, con un líder carismático confirmando y expandiendo un pacto existente, con muchas naciones involucradas, centrado en Israel y Jerusalén, era demasiado específico para ser coincidencia. Las alarmas proféticas sonaban en iglesias, sinagogas y mezquitas por igual, aunque cada una interpretaba las señales a través de su propio lente teológico. En los días finales de 2025, mientras el mundo se preparaba para celebrar el Año Nuevo, eventos aún más extraordinarios comenzaron a desenvolverse. Los sismógrafos de todo el mundo registraron un patrón inusual. Temblores rítmicos que no correspondían a ninguna actividad sísmica conocida. Los oceanógrafos reportaron cambios inexplicables en las corrientes oceánicas. Los meteorólogos observaban patrones climáticos que desafiaban todos los modelos computacionales. Era como si la Tierra misma estuviera respondiendo a los eventos espirituales y políticos que se desarrollaban en su superficie. El 31 de diciembre, mientras el mundo se preparaba para dar la bienvenida a 2026, un mensaje final fue transmitido desde una ubicación desconocida. La figura encapuchada que se había identificado como el Mahdi apareció nuevamente, esta vez con un mensaje más específico. Declaró que antes de que terminara el nuevo año, Jerusalén sería liberada, el falso templo sería destruido y los verdaderos creyentes prevalecerían. Pero lo más escalofriante fue su declaración final, que él no actuaría solo, sino en alianza con las antiguas potencias del norte y del este, cumpliendo profecías que habían sido escritas antes de la fundación del mundo. Mientras las campanas de medianoche sonaban en Jerusalén, marcando el comienzo de 2026, 3 cosas ocurrieron simultáneamente. Primero, una aurora boreal apareció sobre la ciudad, un fenómeno imposible en esa latitud. Segundo, el muro de los lamentos comenzó a emanar, lo que los testigos describieron como un suave resplandor dorado. Y tercero, en el cielo nocturno, las estrellas parecieron reorganizarse momentáneamente, formando palabras en hebreo antiguo que los eruditos después traducirían como «El tiempo señalado ha llegado». La humanidad estaba parada en el umbral de eventos que habían sido profetizados durante milenios. Los acuerdos de Abraham, expandidos, estaban listos para ser firmados. El templo estaba a punto de ser reconstruido. Las coaliciones descritas por los profetas antiguos se estaban formando. Los fenómenos sobrenaturales confirmaban que esto no era meramente política humana, sino el desenvolvimiento de un drama cósmico.
La pregunta que quedaba en la mente de cada observador consciente era simple pero profunda. ¿De qué lado de la historia eterna estarían cuando los sellos finalmente fueran abiertos? Y así, mientras el mundo dormía esa noche de Año Nuevo, sin saber que había cruzado un umbral del cual no había retorno, los vigilantes permanecían despiertos. En iglesias, sinagogas, mezquitas y hogares alrededor del mundo, aquellos que entendían las señales oraban. Algunos pedían más tiempo, otros por fortaleza para enfrentar lo que vendría, y algunos, los más sabios quizás, simplemente pedían: hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. El escenario estaba listo. Los actores estaban en posición. El acto final de la historia humana estaba a punto de comenzar. Amados hermanos y hermanas, si has llegado hasta el final de este mensaje profético, es porque el Espíritu Santo te ha sostenido y guiado a través de cada palabra, cada revelación, cada verdad que hemos compartido juntos. No es casualidad que hayas permanecido hasta aquí. Dios tenía algo específico que mostrarte, algo que tu espíritu necesitaba escuchar en este momento preciso de tu vida. Los eventos que hemos explorado no son simplemente acontecimientos políticos distantes o teorías abstractas, son las señales tangibles de que estamos viviendo en los tiempos más extraordinarios de la historia humana, los momentos finales antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora necesito pedirte algo desde lo más profundo de mi corazón. Si esta palabra profética ha resonado en tu espíritu, si has sentido esa inquietud santa que solo viene cuando Dios está hablando directamente a tu alma, por favor escribe en los comentarios las palabras «Yo sentí la voz de Dios en este video» y comparte específicamente cómo el Señor te ha ministrado a través de este mensaje. Tu testimonio no es solo un comentario más, es una declaración de fe que puede fortalecer a otro hermano que está luchando. Puede ser la confirmación que alguien necesita para entender que Dios todavía habla hoy. Cada experiencia que compartas se convierte en una piedra viva en el edificio espiritual que estamos construyendo juntos como cuerpo de Cristo. Te invito con todo mi amor a que te suscribas a este canal, no como un número más en las estadísticas, sino como un guerrero de oración que se une a esta familia espiritual. Activa todas las notificaciones porque cada mensaje que compartimos ha sido cuidadosamente preparado en oración y ayuno para traerte revelación fresca del cielo. Dale like a este video si el Espíritu Santo te impulsa a hacerlo, porque tu apoyo nos permite alcanzar a más almas sedientas de verdad profética. Y antes de irte, mira el próximo video que aparece en tu pantalla, porque Dios tiene una palabra adicional preparada específicamente para ti. Que el Señor Jesucristo derrame sobre tu vida bendiciones sobrenaturales, que su protección te cubra en estos tiempos finales, y que su sabiduría te guíe para discernir los tiempos y las señales. Maranata, ven pronto, Señor Jesús.